Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión de Psicovisión. En esta ocasión vamos a hablar sobre un fenómeno que pues prácticamente está presente en nuestro día a día. Sin embargo, pues ha sido complicado tener conciencia de ello debido a que por diversos factores ha sido normalizado, ¿no? Por ende, es importante abordar dicho fenómeno y estamos hablando de los estereotipos. Para ello, tenemos como invitados a psicólogos en formación que pues nos van a dar su perspectiva y también vamos a presentar un material que nos va a servir para visualizar cómo las personas que tal vez no estudian o no se enfocan en el estudio de estas categorías psicosociales, perciben este fenómeno. Tenemos con nosotros a Alfredo. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en esta charla y pues compartiendo un poco sobre este tema de cognición social, de la categoría psicosocial, los estereotipos. Enseguida tenemos a Karen. Hola Diana, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y finalmente tenemos a Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer pues su presencia en este programa y para empezar vamos a dar una definición sobre lo que entendemos por estereotipo. ¿Sabías que el término estereotipo fue introducido por primera vez en 1922 por Lippmann, quien entendía los estereotipos como estas imágenes que nosotros tenemos en nuestras cabezas acerca de los grupos sociales? A partir de esto se ha entendido los estereotipos como aquellas creencias consensuales que se tienen sobre los atributos de un grupo social y sus miembros, dentro de las que encontramos las características de personalidad, conductas o valores. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que no es la única definición que podemos encontrar acerca de los estereotipos. Por ejemplo, está la definición dada por Smith en 2006, quien nos dice que los estereotipos son las percepciones sobre una persona a partir de su pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales. Cabe mencionar que esta autora hace mención del término estereotipia, que prácticamente hace referencia al proceso cognitivo de atribuir ciertas características a las personas sobre la base de su pertenencia a tales categorías. Como complemento tenemos la definición dada por Casal en 2005, quien nos dice que un estereotipo es una idea o creencia que fija la imagen atribuida a un grupo. Se puede añadir que este conjunto de ideas normalmente compartido o consensuado se transmite y se aprende naturalmente desde que nacemos y socializamos en la familia, en el grupo de amigos, en el colegio, etc. Ok, bueno, como vimos en la cápsula anterior sobre las definiciones, pues no solamente se basan, esa es la única definición, sino además otros teóricos pues han postulado sus propias definiciones sobre lo que son los estereotipos. Por ejemplo, Binak nos menciona que son esta colección de rasgos que en un determinado porcentaje de personas van a ser apropiadas para describir a individuos. ¿Y cómo funciona esto? Pues él propone pues una cruz. Imaginemos una cruz en la que en la parte superior está lo erróneo y en la parte inferior está lo normal. Y del otro lado está lo individual y lo colectivo. Entonces, estas descripciones que se van a hacer hacia las personas, pues pueden ser hacia un grupo de personas, pueden ser individuales y a su vez se pueden catalogar como normales o como erróneos. Esto también pues va como a una creencia y a una valoración positiva o negativa. Sin embargo, hay otras definiciones,
como lo mencionaba, no solamente de un teórico, de dos, y pues aquí mis compañeros, pues pienso que pueden tener otros. Sí, Alfredo, justamente personalmente también a mí me gusta más la definición que nos ofrece Lippmann. Y bueno, él habla de estas como imágenes en nuestras cabezas, ¿no? Que son imágenes mentales que poseemos sobre las personas y que nos ayudan a explicar nuestra realidad social. Entonces, aquí es como la manera en que visualizamos o distinciones entre las personas, ya sea de diferentes grupos sociales, y que nos ayuda a explicar nuestro entorno y entenderlo. Entonces yo me quedaría un poco más por este lado de cómo lo maneja Lippmann, que fue citado ya más actualizado en Puertas en el 2004. Sí, claro, y debemos de tener pues en cuenta que hay como dos conceptos que comúnmente suelen ser confundidos, que es la estereotipa y los estereotipos, de lo cual nos va a hablar un poco Miguel. Pues sí, Diana, muy bien. Bueno, para entrar de lleno en este tema que son los estereotipos, cabe aclarar una cosa. Como tal, en la mayoría de los temas o de los aspectos teóricos, todo parte desde una primera definición. En este caso, esa primera definición pues ya nos la brindó Karen, es la de Lippmann en 1922, que habla acerca de esta, por así decirlo, comparación que se hacía del término que surge de estos moldes que se utilizaban en las imprentas para que después, bueno, se transformaron en una definición para las ciencias sociales. Como tal, unos años más tarde, pues sí, como bien lo menciona Diana, se hizo una diferenciación entre lo que son los estereotipos y la estereotipia. En este caso, pues tenemos autores como Oakes, Haslam y Turner en el 94, que nos hablan un poco de esta diferencia. Para empezar, los estereotipos son percepciones que tenemos de una persona a partir de la pertenencia que ésta tiene a ciertos grupos o categorías sociales. Por otro lado, la estereotipia apunta más al proceso cognitivo que realizamos como personas al atribuirle ciertas características a las personas sobre la base que tenemos de la pertenencia que tienen a estos grupos o categorías. Como tal, bueno, si bien las definiciones se escuchan un poco enredadas, básicamente, o en palabras más simples, los estereotipos son básicamente la forma en la que nosotros vemos cómo una persona pertenece o se adapta a ciertos grupos o categorías, y la estereotipia son procesos mentales en donde nosotros le atribuimos ciertas características a estas personas ya estando dentro de estos grupos o categorías sociales. Sí, claro, y también debemos de tener en cuenta ciertas contribuciones que posteriormente autores realizaron. Tal es el caso como Campbell, quien nos dice que, o más bien identificó como ciertos factores que formaban parte de los estereotipos, ¿no? En donde puede rescatar estos factores externos, que hacen referencia más a la apariencia física, ciertas características, y pues lo cual lo podemos ver cuando, pues no sé, nosotros vemos a una persona que viste totalmente de negro, tal vez se pinta los ojos, etcétera, ¿no? Si vemos que esta persona cumple con esas características, nosotros podemos decir o damos por hecho que pertenece pues a este conocido grupo de los darks, ¿no? Sin embargo, pues no solamente Campbell se reduce a esto, sino que también toma en cuenta como los factores internos que pues evidentemente pertenecen o dependen más del individuo, ¿no? Tales como motivaciones, es decir, esta sensación de gratitud al pertenecer a un grupo o cumplir con ciertas características. Además de esto, pues no solamente se refiere a las características como tal del grupo descrito, sino también de la persona que va a hacer como este juicio o que va a emitir una descripción acerca de este.
pues es la forma en cómo las personas categorizan y se identifican con cierto sector o cierto estereotipo. Para mí los estereotipos son etiquetas, principalmente tiende a una persona a etiquetar a alguien desde un punto de vista de cómo se viste, cómo es, cómo habla o de sus para sí. Yo por estereotipo entiendo que son conductas que se vienen arraigando desde la sociedad, ¿ok? Es algo que la sociedad dictamina y pues esa conducta es la que se sigue dentro de la comunidad. Eso es lo que yo entiendo por estereotipo. Ok, en mi caso, yo, ¿cómo entiendo estereotipo? Lo entiendo como el concepto que tienen las personas, digámoslo así, sobre otras más, en relación a, pues, quizás su aspecto, ¿no? Sus pensamientos, personalidad. Eso lo considero como un estereotipo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bueno, yo entiendo como etiquetar a una persona. O sea, nada más con la simple vista ya le estoy diciendo qué es esto, qué es el otro, sin conocer a fondo quién es, pues. Voy a decir mi manera de ver las cosas, que es la forma en cómo tratamos a las personas, por su estatus social, las creencias, ya sean religiosas, así como también otras cosas, ya sean cosas naturistas, sobre estilos de vida. Y yo siento que a través de los estereotipos es como también empezamos a hacer diferenciación de estilos de vida. Para mí el estereotipo es como juzgar o dar como que una opinión de una persona que realmente no la conozcamos muy adentro, ya sea una persona que está, no sé, un poquito fea, ¿no? No significa que sea mala persona, o si se viste mal no significa que sea ratero, así, por ejemplo. Creo que es un conjunto de cualidades que la sociedad ha fijado para determinados aspectos, que no precisamente marcan la realidad. Los estereotipos creo que sería como la manera de ser o de actuar de las personas. Yo creo que es como su esencia, algo así. No sé si exactamente, pero sí, como la manera de ser de una persona. Pues es la visión que tiene uno, o la primera impresión que tiene uno de una persona al verla sin conocerla realmente. Pues creo que son ideas o etiquetas que la sociedad impone hacia un grupo como género, raza o clase social, y la describe no siempre de forma negativa, pero sí es restrictiva, ¿no? Para esas mismas personas, y pues llega a clasificarlas de una manera muy cerrada. El individuo va a estar inmerso dentro del grupo, y algo que es interesante es en este caso Sheriff, este autor propone en su teoría del conflicto realista, pues él explica más o menos cómo funciona el estereotipo dentro de un grupo, y precisamente esos estereotipos se van a dar de la incompatibilidad que existen entre las metas y los recursos, y que pues van a ser como de amenaza de un grupo hacia otro. Pues estas amenazas pueden ser económicas, pueden ser materiales, incluso también pues hasta amenazas, me atrevería a decir, un tanto visuales, que no son agradables de ver. Entonces, a grandes rasgos, pues esta teoría explica que nosotros vamos a pertenecer al endogrupo, que este endogrupo pues va a ser al que sintamos atracción personal a diferentes personas también, y vamos a discriminar a un exogrupo, que es el grupo que está fuera de nosotros, y este grupo pues va a ser discriminado precisamente por estas amenazas que les comento. También pues otra teoría que explica esto, para que los televidentes pues entiendan un poco más, es la teoría de la identidad social que propone Tafel. Él menciona y le hace una crítica a Sheriff, que dice: no es necesario estar en conflicto, sino nada más estar en grupo sirve para acentuar estas diferencias entre los demás, pero más que nada para identificarte dentro de él.
un ejemplo, es decir, si yo me considero rapero, entonces pues voy a estar o me voy a empezar a buscar gente con mis similitudes a un rapero, y eso me va a formar una identidad como rapero. Pues quizá me vaya a los parques a cantar con mi bocinita, con mi gorra y mi cadena, ¿no? Que es como lo común que se ve. Y también esto sirve para aumentar la autoestima, ya que pues como somos seres sociales, pues es bueno siempre estar en contacto. Pero bueno, no sé ustedes qué más tengan al respecto que decir respecto a esto de los estereotipos, compañeros. Creo que aquí en tu discurso se puede notar un poco de la funcionalidad de los estereotipos, ¿no? Que nos sirven para esta diferenciación positiva entre el grupo al que pertenecemos y los otros grupos, ¿no? Y que de hecho muchas veces puede hacernos sentir pertenecientes de ese grupo porque hay ciertas características que salen a relucir más, ¿no? Y también estas funcionalidades de, pues, a veces hasta podría verse como algo negativo el que los estereotipos justifiquen algunas acciones cometidas en contra de otros grupos, que incluso a veces pues llegan a discriminación o a ciertas conductas que excluyen a las personas. Entonces creo que se puede notar un poco esta parte de las funciones de los estereotipos en cuanto a los grupos. Sí, también algo importante que hay que mencionar es que pues prácticamente estos estereotipos no son como elecciones conscientes del individuo, ¿no? Sino que también está pues este gran peso colectivo, debido a que pues prácticamente como que son implantados, perdón. Bueno, un ejemplo claro es dentro del núcleo familiar, ¿no? La misma familia nos va como nos va implementando o pues sí, metiendo en la cabeza como ciertos estereotipos, incluso pues haciendo un poco más de referencia a esta parte de tal vez del género, pues lo podemos ver desde que un bebé nace, ¿no? O sea, ya estamos como diciendo, ay, si es niño, pues le corresponde usar ropa azul, ¿no? Si es niña, pues va a usar ropa rosa, morada, etcétera, ¿no? Porque pues incluso aquí podemos encontrar como esta clasificación de colores que se le van asignando a cada grupo conforme a las características que se le consideran como típicas de ¿no? Y pues de esta manera pues inconscientemente nosotros los vamos adoptando y pues incluso los vamos presentando, ¿no? O los vamos exteriorizando cuando pues nosotros estamos en una plática normal sin darnos cuenta, o sea, es algo como me atrevería a decir incluso automático. Sí, incluso están, como bien lo dices, durante el proceso de socialización de cada uno, ¿no? Es decir, esta serie de etapas que las personas van pasando, o sea, lo vamos viendo en muchos entornos, como lo dices, o instituciones. En la familia, los padres sirven como modelos para que los niños imiten ciertas características que pues están típicamente diferenciadas. Y lo mismo en la escuela, ya en un empleo o incluso en espacios más abiertos, podemos ver estas características a veces muy marcadas que pues diferencian a las personas y les dan un poco de identidad o pertenencia. Entonces creo que sí puede verse en en el proceso de socialización de cada persona. Creo que aquí un punto interesante es cómo un estereotipo puede pues tomar un gran significado para la persona en esta cuestión del sentido de pertenencia que mencionabas tú, Karen, ¿no? Debido a que pues en este caso haciendo alusión a los estereotipos de belleza, pues ¿qué no han hecho las personas para justamente alcanzar como la figura
o el aspecto ideal que puede tener una mujer, ¿no? Que creo que es donde más se ve marcado. O bueno, más bien en ambas partes, ¿no? Tanto masculino como femenino, porque pues en la imagen masculina podemos encontrar, no sé, a un hombre pues que hace ejercicio o que tiene el cuerpo muy marcado, que es alto, etcétera, ¿no? En cuanto a las mujeres, pues encontramos estas características de que pues debe de tener pues sí, rasgos como muy finos, debe ser de complexión delgada, etcétera, lo cual pues también al querer pertenecer a este tipo de categorías, si se le puede llamar, se suelen recurrir a ciertas prácticas que incluso pueden implicar como un riesgo para la integridad misma de la persona, ¿no? Tal podemos verlo en la cuestión de los trastornos alimenticios, ¿no? ¿Cuántas chicas pues no han caído en esto de la bulimia debido a pues querer seguir este tipo de establecimientos, ¿no? Entonces, pues sí es algo como interesante y pues de alguna manera alarmante, ¿no? Porque como bien se mencionaba al inicio, es un fenómeno que prácticamente ha sido normalizado. Es muy complicado que una persona tenga como conciencia de esto, ¿no? Sin darte cuenta, tú ya estás como ejerciendo un estereotipo, entonces pues es interesante y me gustaría escuchar igual su opinión al respecto. Sí, bueno, antes de seguir escuchando, pues todo esto que decimos de teoría es interesante. Sin embargo, pues allá afuera, pues esto influye en lo social. Y por eso pues vamos a ver qué es lo que nos dicen las personas en nuestra siguiente cápsula. Las personas, ya sea como las que son buenas, las que son como un poco, no malas, pero es que no sé cómo explicar, no sé, pero simplemente las personas buenas, malas, las que están como en posición neutro, no sé. Bueno, los más básicos, por así decirlo, que se le imponen como a la mujer, el cocinar, ser ama de casa, cuidar, que solo ella se dedique a los niños, estar muy arreglada, ser muy atenta, amable, femenina, y al hombre que es no llorar, ser fuerte, encargarse de las finanzas y ser muy masculino. Yo conozco que ser guapo es un estereotipo, ser feo, ser alto, ser gordito, moreno, güero. Esos serían los que yo conozco. Uno de de donde yo tengo más conocimiento, donde estoy más inmersa, es en la comunidad LGBT, en donde se tiene muy marcado y estereotipado que los gays deben de ser de determinada manera, por ejemplo, que deben de ser afeminados o que les debe de gustar lo que a las mujeres les tiene que gustar, les marcan ciertas normas. Bueno, pues pueden ser por género, pueden ser por ideologías, podemos, dentro de los que conocemos, pues aquellos que están convencidos, hasta los que quieres ver de cierta música, es un estereotipo. A veces copiamos lo que realiza una persona y sigues todos los movimientos que lleva a cabo y pues generas una copia fiel prácticamente de lo que es la persona. Podemos categorizar hasta cierto punto a las personas como son en este caso los darketos. Ellos manejan un estereotipo que traen ciertas filosofías, formas de pensar y vestimenta. Los estereotipos de TV principalmente altos, fornidos, guapos, chicas con abdomen plano, abdomen, cuerpo en general, voluptuoso, buen cuerpo, simplemente.
Como mi género ha sido el más estereotipado, que así es como se le ha catalogado, que el hecho de ser mujer pues implica que muchos estereotipos, como el hecho de que tienes que vestir de rosa, que tienes que jugar con muñecas, a la casita. ¿Por qué? Porque pues en un futuro, cuando te vuelvas ya una mujer que se desempeña en sociedad, pues eso es a lo que te tienes que abocar, ¿no? Que te tienes que dedicar a la casa, que tiene que haber comida caliente, que tienes que cuidar a los hijos y así, ¿no? Entonces creo que es un estereotipo que si bien ha dejado de estar tan marcado como hace algunos años, pues sigue siendo una situación que aún se sigue dando, ¿no? En menor medida, pero pues eso creo que es uno de los principales, el estereotipo de que por el hecho de ser mujer se te atribuyen estas ciertas cosas que tú tienes que hacer, ¿no? Pero sí te puedo decir que las feministas, las personas que, los darketos, los que están tatuados, o no sé, o sea, sí así en nombre no, pero sí sé más o menos que cómo se etiquetan, ¿no? Pues por ejemplo, si yo veo una persona que se comporta de manera afeminada, yo puedo decir que a lo mejor es un hombre que le gustan los hombres, y posiblemente no sea así, quizás sea porque creció rodeado de mujeres y le quedó esa forma de ser. Pues vámonos desde nuestra casa, el estereotipo del papá que es el que trae sustento a la casa, la mamá que es la que se debe de quedar haciendo el quehacer, la comida, saliendo del hogar. Bueno, retomando la cápsula, pues podemos notar que las personas tienen un panorama muy general sobre lo que implican los estereotipos, ¿no? Suelen como cerrarse a una cosa en específico sin tener en cuenta todos los factores que pueden estar inmersos dentro de ellos, ¿no? Como tal, ya lo pudimos ver en las definiciones que pues hemos mencionado, tanto como los psicólogos en formación como yo, y pues incluso podríamos decir o podríamos atrevernos a hacer la afirmación de que puede ser una de las causas por qué realmente no es visto como una problemática de manera general, porque si nos damos cuenta, pues particularmente o por lo regular, son vistos nada más desde un enfoque, ¿no? ¿A qué me refiero? A que solamente lo reducimos a estereotipos de belleza y no se ve pues más allá de esto, ¿no? Entonces, pues realmente creo que desde aquí implica como, o surge la problemática de por qué afectan en gran medida pues en la cuestión social, ¿no? Continúa, Miguel, perdón. Gracias. Bueno, en este caso tenemos que tomar en cuenta algo muy importante también que tiene que ver con este aspecto cultural. ¿Por qué? Porque si bien las definiciones que hemos revisado y el otro demás conjunto de teoría nos indican que los estereotipos son de cierta manera juicios o sobre generalizaciones rígidas y erróneas, como por ejemplo decir que todas las personas que tienen piercing son malas. Hay algunas otras partes en la teoría, algunos otros autores como Brickman en 1971 y Brown en 1995, que nos resaltan el hecho de que los estereotipos no necesariamente son erróneos, sino que tienen a veces un grano de verdad, por así decirlo, al menos en la medida de su validez en consenso, es decir, en lo que las personas piensan acerca de cierto estereotipo. Esto tiene que ver porque los modelos cognitivos rechazan esta idea precisamente de que los estereotipos sean estructuras rígidas y erróneas, debido a que pues depende del contexto el cómo se genera un estereotipo. Por ejemplo, no es lo mismo estereotipar a una persona feminista aquí en México en otro país como lo puede ser, por ejemplo, Brasil. Las características de los estereotipos van variando dependiendo de la cultura y el contexto, y esto hace que los estereotipos como tal no siempre estén equivocados, no siempre generen sesgos y no siempre tengan las mismas características entre ellos.
Esto se puede ver dentro de muchos movimientos sociales o dentro de muchos, por así decirlo, modas que van surgiendo a lo largo de los años, como por ejemplo tenemos el caso en los años mediados de los 70 y principios de los 80 del movimiento punk que se generó en pues en esta parte europea, en Inglaterra y en esta zona británica, que después se fue expandiendo a todo el mundo. Y este estereotipo, evidentemente, pues fue cambiando a lo largo de los años y dependiendo, como les digo, del contexto. Al principio, estas personas se caracterizaban por usar chaquetas de cuero, por tener el cabello largo y sucio, por usar lentes de sol, por desobedecer las leyes o a los policías o inclusive atacarlos y todo este tipo de cuestiones. Después este estereotipo se fue modificando hasta que llegó, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Ya no se usaba el cabello largo y las chaquetas de cuero, sino que los cortes de cabello eran extravagantes, tenían colores. La ropa cambió de ser chaquetas de cuero a, por ejemplo, chalecos con puntas afiladas, con estoperoles se llaman estas piezas que se le ponen a la ropa. Y todo este tipo de cuestiones pues nos hacen darnos cuenta de que los estereotipos como tal también van variando dependiendo de dónde se encuentran y de quién los defina. Eso es algo muy importante porque sabemos que la mayoría de las cosas y de los conceptos que generamos como seres humanos pues son gracias a eso, a que nosotros les otorgamos un significado diferente. Sí, incluso está, bueno, esto lo podemos relacionar con nuestra siguiente cápsula, ¿no? En donde pues vamos a ver cómo las personas, o más bien, cuál es la opinión de las personas acerca de los estereotipos, ¿no? Y donde pues podemos como identificar ciertas partes de justamente lo que menciona Miguel. Entonces, sin más rodeos, vamos a la siguiente cápsula. Negativo. Para mí es algo negativo etiquetar a alguien antes de conocerla, porque a lo mejor se vestirá, no sé cómo se les nombra a las personas que se visten todas de negro, se visten todos de negro y hasta se alejan, ¿no? Piensan que son del mal y etcétera, ¿no? Pero no conocemos realmente su alma, su espíritu, cómo se expresan, sus sentimientos, pues eso es lo que no me gusta de etiquetar. Siento que el tema de los estereotipos es algo muy ambiguo, porque al final depende de cada persona qué fin le quiera dar, porque te pongo un ejemplo, se puede decir que tener el estereotipo de una vida saludable, pues al final es algo bueno, es algo benéfico para todos, pero ya si lo quieres llevar al extremo en el aspecto de que no vas a comer esta cosa porque vas a engordar o que vas mucho sobre lo que dice la sociedad, pues ya viene siendo algo malo. Concuerdo en ese sentido, sí depende de la óptica de la persona, ¿no? Para definir si es algo bueno o algo malo. Pero definitivamente considero que los estereotipos en general, a todo el mundo, donde sea, nos brindan identidad, ¿no? De algún modo hace que nosotros podamos pertenecer a un determinado grupo, ¿no? Y nos sentimos identificados, nos sentimos parte de ese grupo. Entonces, principalmente yo considero eso, ¿no? Los estereotipos nos brindan cierta identidad. No me gusta. Me desespera el hecho de que se tenga que etiquetar a una persona por el hecho de los gustos, por cómo viste, por la forma de su cara, la forma de su cuerpo, el color de sus ojos, por su preferencia sexual y entre más cosas. Los estereotipos para mí son una cosa que no debería de existir, no debería haber ninguna etiqueta para ningún tipo de cosa. Lo que pasa que es muy importante y afecta en gran importancia. Primero, porque recordemos que la familia es el eje principal del desarrollo de una sociedad, y bajo ese esquema cuando tenemos ciertos estereotipos influyen de manera negativa o positiva dependiendo del enfoque que les puedas dar, lo que origina que a veces este tipo de estereotipos a los jóvenes que están en pleno desarrollo no tengan una característica de ser originales, y a veces conlleva a errores como no aceptarse tal y como son, o de alguna forma verificar una preferencia en favor de un estereotipo. Pues que por una parte está bien que cada quien tenga un estereotipo diferente, y pues
Sí, creo que es eso, que cada quien está bien que tenga. Creo que si tú no tienes mente cerrada, eso no va a perjudicarte, ¿no? Pero que igual no se tomen tanto en cuenta, que no sean tan clasificativos, que no se rijan solo por ese pensamiento, que se dé la oportunidad de conocer a cada persona y pues que a pesar de que son necesarios en nuestra sociedad, no deberían de ser tomados con tanta rigurosidad. No quiero satanizarlos a pesar de que no son tan agradables. Creo que de alguna forma los estereotipos nos mantienen alerta. Imagínate que vas en Ciudad de México, ¿no? Ya de por sí decir Ciudad de México es alarmante. Y te encuentras a un chavo que viene ahí con tatuajes y medio cholo, mochila vacía, pues obviamente no te vas a acercar a decirle buenos días, ¿verdad? ¿Me quieres acercar? Sí vas a tomar distancia, sí vas a tomar precauciones. Creo que de alguna forma nos mantienen alerta y en supervivencia. Pues finalmente todos tenemos una opinión a primera impresión, pero yo creo que es respetable también, y si tenemos la oportunidad de descubrir o de saber realmente cómo es una persona, nos damos cuenta que el estereotipo es falso, porque realmente no es así. De mi parte digo que está muy mal, porque nosotros como humanos tenemos que aprender a respetar a la gente tal cual es, y no tenemos que juzgarla por su apariencia. A lo mejor se ven feos como te comento, pero por dentro son excelentes personas, y eso es lo que yo opino, que no tenemos que juzgar a las personas. Y bueno, pues, ¿qué podemos observar aquí? Que las personas muchas veces hasta se dejan llevar por características de la apariencia o del género. Creo que ese tipo de estereotipos son los más populares, o los que, pues de los que más se habla, ¿no? Si le preguntamos a cualquier persona o incluso entre nosotros, podemos, pues sí, identificar ciertas cosas que tienen que ver con la apariencia física, o pues con cuestiones de roles o actividades que se supone que las personas tendrían que de alguna forma seguir. Entonces yo creo que es un poco un comentario algo marcado por parte de la gente, y pues sí, que muchas veces decimos que no hay que dejarnos llevar por ellos, pero al final siguen ahí, ¿no? Y pues muchos, o sea, tienen funcionalidades y los podemos ver como algo bueno o como algo malo. Entonces, pues sí, estos tipos de estereotipos, como les digo, que tienen que ver con características de belleza o de género, hasta, bueno, incluso en medios de comunicación típicamente, ¿no? Entonces ahí es donde es más, como que, en donde más se expresan y de donde la gente los retoma, ¿no? Para, pues, tomar como modelos ese tipo de características. No sé qué piensen acerca de esto. Sí, pues también las características que a cada persona se le ponen también viene de parte de otras personas, y también a veces esas características que nos ponen al final terminamos pues creyéndolas, ¿no? Y las tomamos como tal, las apropiamos. Como mencionaban pues estas personas, bueno, yo recuerdo mucho que se mencionaba mucho el estereotipo del arqueto, y también mencionaban mucho el estereotipo del papá que se dedica pues a trabajar, se dedica a traer el sustento, y la mamá que se dedica a la casa, se dedica pues a las labores domésticas. Entonces muchas veces, como es un consenso social, las personas, en este caso hombres y mujeres, pues tienden a apropiarse de ellos, ¿no? Sí, pues es que sí, aquí en la cultura mexicana es muy común, ¿no? Que se imponga esto desde pequeño. El hombre va a ser el que sea proveedor del sustento, incluso desde pequeño, al menos a los hombres, a mí también. Me han dicho, pues tienes que trabajar, tienes que tener una familia, y a esta familia pues le tienes que dar lo mejor, o de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Tú tienes que ser el principal proveedor.
Y pues sí, estos son estereotipos que están muy marcados, al menos en la sociedad mexicana. O sea, siguen ahí, o sea, todos podemos identificar al menos uno y todos nos identificamos con un grupo. Entonces yo creo que está mucho ese comentario de, pues no son reales, no hay que hacerles caso, pero aún así sí los conocemos, o incluso hasta lo vemos en los jóvenes, ellos lo imitan ciertas cosas que se ven en la televisión, en las redes sociales, y eso desemboca en muchas problemáticas a veces, ¿no? Aunque digamos que no son reales o que no hay que seguirlos. Hay algo que yo quiero preguntar, y bueno, también decir a la audiencia, cuando nosotros asimilamos algún estereotipo es cuando llega a otra parte de esta clasificación, que es la discriminación. La discriminación como tal pues es el rechazo hacia ciertos estereotipos, hacia ciertos conglomerados que comparten ciertas características. Esto se puede observar de manera ejemplificada con los musulmanes. De hecho hay muchos, ya lo debieron haber visto, en las redes sociales como TikTok o Facebook, una persona, un hombre musulmán que se dedica a desmentir este tipo de cosas acerca de su cultura, ¿no? De los estereotipos que existen hacia ellos y del rechazo, o bueno, evitar este rechazo o discriminación que existe hacia ellos. Ahora, algo que yo quiero preguntarles a ustedes es si alguna vez han sido víctimas de discriminación por pertenecer a un estereotipo, porque según yo, y bueno, ahí en la audiencia ustedes se plantearán esta pregunta pues en sus casas, pero yo creo que todos pertenecemos a un estereotipo de cierta manera, debido a pues la forma en la que nos relacionamos, en la que pues nos gusta, no sé, compartir con cierto tipo de personas que tengan nuestros mismos gustos o nuestras mismas características. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso he llegado a sufrir discriminación por ciertas cuestiones físicas, precisamente características que generan estereotipos. Pues pertenezco, aunque de cierta manera la palabra pertenecer está un poco mal empleada porque no buscamos o no tenemos características de un estereotipo para pertenecer, sino más bien para clasificarnos e identificarnos. Entonces, pues como les comento, yo por mi parte he sufrido algunas veces de esto de que la gente piensa que pues soy una mala persona o que, por ejemplo, que no estudio, cuestiones de estas. Pues por eso, ¿no? Por la apariencia, o que como no soy religioso, pues la gente ha llegado a pensar inclusive que ando por ahí quemando iglesias o este tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me gustaría que me compartieran si ustedes han sufrido de este tipo de cuestiones pues en su vida cotidiana. Bueno, en mi caso, pues creo que de alguna manera sí he sufrido rechazo en la cuestión de que dicen, no, pues eres bien fresa, ¿no? Y no te voy a hablar y eres una payasa y no sé, ¿no? Estas cuestiones de, pues sí, cómo interpretamos o cómo identificamos o de lo que más bien nosotros concebimos como una persona fresa, ¿no? Que pues esta persona que a lo mejor pues tiene una buena vida y que pues van sacando como ciertas conclusiones, ¿no? De, pues porque tiene como ciertos recursos, pues a lo mejor humilla a los demás, ¿no? Porque los demás no lo tienen. Entonces, pues incluso en la prepa, que fue cuando más me empezaron a decir esta cuestión de, es que eres una persona fresa. Fue incluso una de mis compañeras que me dijo, pues con groserías, ¿no? Es que eres bien no sé qué y no sé qué tanto, y pues rayos, pero pues no, realmente no soy así, ¿no? O sea, como que ¿por qué dices eso si realmente no te has tomado como el tiempo para realmente conocerme y que te quites como esa idea, ¿no? Justamente lo que mencionábamos, hacer un ajuste y anclaje. Ya, pues yo también, hablando ya, compartiendo nuestras experiencias, pues también bueno, he sido partícipe de esto que se llama discriminación y también por hombres. Vaya, pues quizá por mi apariencia física, ya que pues algunas veces pues me gusta peinarme, me gusta estar pues en este caso limpio y muchas veces pues como la primera impresión que doy, y también me lo han dicho, es que pues me ven como una persona homosexual, porque pues se tiene esta cultura de que pues el hombre es descuidado, el hombre pues no
pues se viste como quiere, o vaya, en ese aspecto pues he tenido esta discriminación por parte de hombres y también incluso por mujeres. Recuerdo en la secundaria, pues yo no tenía novia en ese entonces y pues varias chavas pues llegaron a cuestionarse por el hecho de no salir con ninguna mujer, o que no me veían y nada más me la pasaba jugando fútbol. Pues llegaron a pensar que era homosexual, que me gustaban los hombres, cuando en realidad no. Pues vaya, es que la familia sí tiene mucho que ver. Entonces pues al menos yo crecí rodeado de puras mujeres. Entonces mi hermana y mi mamá son muy femeninas y pues eso lo transmitían. Y en este caso pues algunas veces yo también lo acepto, tengo algunas conductas o algunos modos femeninos, pero es precisamente por la socialización que he tenido. Entonces pues en eso vaya. Cuando salgo a la calle muchas veces pues sí, o ya cuando me conocen más, es que yo pensé que eras homosexual, pero pues ya vimos que no. Quizá también juega mucho las primeras impresiones. Ya compartiendo así experiencias, yo podría platicar que cuando era más pequeña, una niña, yo tenía amigos niños, ¿no? Hombres. Entonces, ¿qué pasó? Que en cierto momento me empezaron a decir que ya no podían jugar conmigo o hablar conmigo, que tenía que apartarme de socializar con ellos porque yo era una niña y ellos pues jugaban fútbol, jugaban cosas un poco más físicas y decían que no era adecuado para mí. Entonces creo que ahí se ve un poco también esta parte de los estereotipos de género y esa búsqueda como por pues sí, que haya un poco más de homogenización entre el grupo y pues sí ciertas características compartidas. Entonces, a veces como que por cómo nos educan, como que esas características chocan y automáticamente, o sea, me dijeron, pues ya, es que eres una niña y deberías estar con las niñas y no puedes jugar cosas que nosotros jugamos porque pues no tienes la constitución física, o simplemente porque ya se sabe, o es como que algo que como que se asume que tienes que hacer. Entonces esa podría ser como mi vivencia para compartir. Bueno, algo que mencionó Karen y que se me hace muy interesante y que se puede ejemplificar perfectamente con algunas modas que hay hoy en día es, por ejemplo, son dos puntos los que quiero tocar. Uno, en el caso de los estereotipos de género que se está tratando de modificarlos. Y otro, pues esta cuestión que les mencionaba acerca de cómo los estereotipos no son cuestiones rígidas o algo que se mantenga así siempre. Con el ejemplo de los reggaetoneros. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hace algunos años, digamos por ahí del 2007, 2010, el estereotipo de un reggaetonero pues era, por ejemplo, en hombres, un hombre que tenía, por ejemplo, un pantalón de mezclilla algo roto, o bombacho, una gorra plana hacia atrás, una camisa de tirantes, que era moreno, que traía cadenas, lentes, y que pues se la pasaba escuchando este tipo de música o salía a rumbear, como le llamaron en algunas partes de Latinoamérica, pues a diferentes horas de la noche, ¿no? En clubes clandestinos o este tipo de cosas. En tiempos más actuales, este estereotipo ha cambiado completamente y tenemos el caso ahora de reggaetoneros que, por ejemplo, se ponen uñas postizas de colores llamativos, que se hacen cortes extraños, también coloridos, que pues el estilo de vestir ahora es completamente influenciado por la cultura americana, ¿no? Esta ropa de marca, pues sí, marcas muy, muy caras, que pues es algo que bien se ha mantenido porque siempre este género, este estereotipo es mucho de presumir el dinero y el poder que tienen, pero pues ahí nos damos cuenta precisamente cómo los estereotipos cambian a lo largo del tiempo y dependiendo del contexto también. Y bueno, referente a lo que iba a tocar acerca de estereotipos de género, pues últimamente se habla mucho con esto del movimiento feminista acerca de las nuevas masculinidades.
también tiene que ver con esta cuestión, por ejemplo, de pintarse las uñas, de utilizar aretes, de, bueno, inclusive en algunas personas también si lo podemos ver como estigma, pues se ha ido dejando un poco de lado. ¿Por qué? Porque pues al evolucionar las sociedades nos damos cuenta de que muchas de estas cosas o de estas características que identifican a los estereotipos se pueden cambiar y no afectan en gran manera a cómo funciona la sociedad. Si bien en algunos lugares, como podrían ser por ejemplo algunos trabajos formales, se interesan por la apariencia y no permiten este tipo de cosas, cuestiones o más bien conceptos como lo de las nuevas masculinidades pueden modificar por completo un estereotipo que era imposible pues cambiarlo de alguna manera hacía algunos años, que incluso pues es impensable para personas que son de generaciones anteriores, ¿no? Como lo pueden ser por ejemplo nuestros abuelos. En este sentido pues son puntos interesantes que me gustaría que pues la audiencia se quede con ellos, debido a que pues es algo fundamental desde mi punto de vista, pues aceptar o más bien comprender que los estereotipos pueden modificarse y que, como les digo, es muy curioso cómo se clasifican o cómo nosotros como personas buscamos encajar a ciertas personas sin conocerlas dentro de diferentes grupos o conglomerados. Sí, de hecho, algo que mencionaba tanto Karen y que tú ahorita lo acabas de retomar, Miguel, pues son estos estereotipos de género y que pues prácticamente han dado como resultado los roles de género, ¿no? En donde pues prácticamente podemos pues entenderlos como estas conductas que son establecidas por la cultura y que tal como lo mencionas, pues sí pueden modificarse debido a que son como estas actividades o labores que se espera que realicen las personas. En este caso, pues van determinadas con base pues al sexo al que pertenece, ¿no? Que ya como lo mencionaba Karen, pues realmente al hombre se le ha como asignado esta parte de las tareas pesadas debido a las condiciones y facultades físicas que pues que cuentan, ¿no? Porque dicen, pues tú cómo vas a ser albañil siendo mujer si realmente pues no tienes fuerza, no sé, para cargar los bultos de cemento, ¿no? Entonces, pues en pocas palabras también podemos reducirlo a que a los hombres, que también ya es algo que lo mencionaba Alfredo, pues se les otorga o se les asigna este rol de pues lo productivo, ¿no? O sea, tú vas a trabajar y tú llevas a, pues sí, en la cuestión económica, pues dinero a la casa, ¿no? Y pues prácticamente a la mujer se le otorga pues rol de ama de casa o de la maternidad incluso, ¿no? Porque pues esta también es una cuestión que pues ha generado como muchos temas de pues bueno, ha creado, bueno, es que a Diana le dio un ataque de risa, pero sí ha creado controversia, ¿no? Dentro de la cultura mexicana. Bueno, a mí me gustaría retomar algo que decía Miguel sobre que este proceso de estereotipos, pues precisamente estas características van agrupadas a personas. Y algo que es como muy llamativo para mí es que cuando ya existe una motivación para conocer un estereotipo, pues ahí es donde ya empieza como este proceso mental y de apertura. A mí me pasó, por ejemplo, que a los budistas y a esta parte oriental, pues yo decía nada más son personas ahí que se la pasan meditando, se la pasan, pues que son pelones, que llevan túnica naranja y solamente. Sin embargo, pues empecé a saber un poco más sobre eso porque me empezó a interesar la meditación y esta parte del mindfulness. Entonces, es completamente diferente la concepción que tenía de estas personas, que los veía como pelones, con túnicas naranjas, que se la pasaban nada más meditando y comiendo y subiéndose al cerro, a agarrar rosas y pues cuestionándose la vida, a pues otra cosa ya diferente,
que en este caso pues ya lo veo más como una práctica, vaya, desde lo científico. Nada más me quedo con la meditación, porque pues sí tienen más cuestiones culturales, ¿no? Toda su onda oriental, pero referente a la meditación, pues sí cambia mucho la perspectiva que tenía. Sí, bueno, esto que dices es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con, entre comillas, lo superficial o lo que vemos en redes sociales, en la TV, en los programas, todo eso, nos quedamos con esas características que más son difundidas, y no es hasta que pues realmente nos preguntamos pues, cómo es cierto grupo, cómo es cierta cultura, cuando nos damos cuenta de que tal vez estábamos, o pues sí, teníamos información incompleta acerca de qué características tiene cierta persona, ¿no? Entonces, caemos mucho en este, tal vez no error, pero sí en esto de quedarnos con las características más populares, o pues no ir más allá, o informarnos más allá para conocer ciertas culturas, ciertas costumbres. Sí, bueno, y pues como conclusión a esta última cápsula, nosotros pues podemos darnos cuenta, incluso lo podemos aterrizar a pues términos más macros, ¿no? Como pues la cuestión individual realmente pues implica bastante para que pues actualmente los estereotipos tengan un peso pues bastante grande, ¿no? Entonces, pues en esta parte yo creo que podríamos hablar tanto de notas periodísticas y pues investigaciones que se han realizado y en donde podemos pues ver impregnados más que nada lo que les digo, ¿no? Ya una cuestión más grande, si así se le puede llamar. Así que no sé si a ustedes, compañeros, les gustaría comentar algo al respecto. Bueno, pues este fenómeno se puede ver en una nota periodística, el cual lleva por título "Una es suficiente, el líder musulmán con 4 esposas que quiere prohibir la poligamia en un país que lleva años practicándolo". Este país es Nigeria, en la ciudad del norte que se llama Kano, en el que pues los hombres practican la poligamia y pues de acuerdo a la cultura tienen la determinación de tener varias mujeres, en este caso 4. La nota periodística nos muestra a el líder musulmán que ha tenido demasiados hijos, ha tenido 24 esposas y 187 hijos en lo que va de su vida. Entonces, al ser un país pues de bajas condiciones, pues esto genera más pobreza porque pues el hombre no puede alimentar, y también la mujer, a demasiados hijos. Entonces, pues aquí los estereotipos se pueden ver marcados en el hecho de que en esta cultura se permite tener a más de una esposa, en este caso pues lo máximo son 4, pero esta persona, como era un líder, pues tuvo hasta 24 mujeres. Entonces los estereotipos pues está marcado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el occidente, en nuestra sociedad mexicana, solamente pues es permitido tener una esposa de forma legal, que ya se dan prácticas pues fuera del matrimonio, que pues, son los engaños y las infidelidades, ya es otra cosa, ¿no? Y pues bien, se puede ver reflejado este fenómeno de los estereotipos. Y pues también hay otras investigaciones que compañera Karen nos va a presentar. Sí, bueno, y vamos ahora entonces con una investigación que realizó la BBC en el 2017, en donde se demostró que los adultos, a la hora de elegir juguetes para bebés o para niños, llegan a tener decisiones estereotipadas. En este estudio participaron bebés vestidos con ropa típicamente considerada del otro género, es decir, a los niños los vistieron con ropa típicamente femenina y a las niñas con ropa típicamente masculina. Entonces invitaron a voluntarios adultos para que en una sala de juegos con juguetes interaccionaran y jugaran con ellos. ¿Qué pasó? Que los adultos voluntarios le daban a los bebés juguetes
típicamente de un género o del otro, según cómo estaban vestidos, según cómo percibían este género. Entonces, al final, los investigadores informan del verdadero sexo del bebé y, para sorpresa de los adultos, pues muchos pensaban que hasta tenían la mente abierta o que incluso no caían en estereotipos o que no tenían cabida para ellos estos estereotipos de género, pero pues al final puede darse cuenta de que el papel de los adultos al decidir ciertas características típicamente femeninas o masculinas puede influir en el proceso de desarrollo de los bebés o de los niños. Entonces esta investigación es muy curiosa y sí tiene mucho que ver con los estereotipos de género que también ya habíamos estado hablando. Sí, y bueno, tal como comentas, Karen, y creo que ya haciendo una recopilación de todo lo que hemos visto en esta emisión de Psicovisión, pues podemos llegar a la conclusión de que es importante pues estar un poco más implicados o tener un mayor conocimiento, incluso ser autónomos e investigar acerca de la significativa pues en nuestro día a día, aunque pues como ya lo hemos ido mencionando, pueden tornarse como algo pues casi imperceptible, ¿no? Por lo que pues esperamos que este espacio también haya sido como de reflexión para que ustedes le den como una importancia y también a saber más, pues quedarnos con un panorama general. Entonces, pues yo les hago esta invitación, queridos televidentes, y no sé si alguno de mis compañeros tenga algo más que agregar. Bueno, para complementar esta conclusión, simplemente pues remarcar a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, que vayan un poco contrario a la opinión popular, en el sentido de que, pues ya lo observaron, la mayoría de las personas creen que los estereotipos son algo negativo y que son procesos llevados a cabo de manera consciente. Simplemente recuerden esto: los estereotipos son parte de una clasificación que se hace de manera inconsciente debido a la gran cantidad de información que recibimos pues a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida cotidiana. Recordemos que esta parte de la cognición social y la racionalidad humana pues nos obligan a generar estos atajos cognitivos para interpretar y entender mejor la información que nos llega todos los días. Entonces, recuerden eso, los estereotipos no son como tal conscientes, no son negativos, no son malos, no es algo que se deba aprender a evitar, sino más bien es algo natural que nosotros llevamos a cabo pues desde el inicio de la existencia humana. Entonces, nada más eso para complementar. Yo agradezco mucho el espacio que se me dio en esta ocasión, en este programa, y pues bueno, nada más por mi parte. Gracias a todos. Con gusto. Sí, igual de mi parte, pues gracias por acompañarnos, queridos psicólogos de formación, y pues eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que se encuentren bien